Muy buenos días, estudiantes. Sean bienvenidos una vez más a esta cátedra de arquitectura de computadoras. Vamos a continuar con la clase. Ya. De igual manera, por recordarles que a las personas que se van a unir a a nuestra sesión, más o menos a las 9 de la mañana tendremos una contingencia pequeña por los apagones, entonces hasta que hagamos el switcheo con la energía alterna. Entonces, la clase se podrá interrumpir entre unos 3 a 5 minutos máximo, ¿ya? En el caso que hubiera alguna contingencia mayor, pues inmediatamente nos comunicaríamos con el personal de talento humano para avisarles de alguna contingencia mayor, pero no lo creo. Muy bien, empecemos solamente por hacerles un pequeño repaso. Estimado William, sí me escucha. Sí, ingeniero, lo estoy escuchando. ¿Cómo está? Muy buenos días. Tal vez tuvo alguna duda, ¿puedo revisar la grabación? No, no, sí, le estaba, la clase pasada sí estaba Así, más o menos viendo. ya. Tal vez alguna duda, algo que se le haya surgido. No, sí, sí, le estaba entendiendo todo este tema Ya, de de acuerdo. los Me parece que nos componentes. quedamos en arranque, ¿verdad? Sí, esta era la tercera sesión para Ya, iniciarlo de acuerdo. Entonces todo más. podemos ir. Algo que me faltaba indicarles también, el examen también ya está disponible, ya está preparado, estará disponible el día de mañana a partir de las 8 de la mañana hasta el día lunes hasta las 23 horas con 59 minutos, tal cual lo dispone el reglamento de la institución. Bien, comencemos. El Ingeniero, tema una del... preguntita sobre el Sí, examen. claro. El examen igual va a ser como las otras materias que teníamos 20 preguntas de opción múltiple o hay alguna cosa que hay que hacer en algún sistema o algo. Bueno, solo son opción múltiple. No, las preguntas son entre opción múltiple, verdadero y falso y en pareja. Ah, ya, perfecto. Personalmente las hago la mayoría de opción múltiple, son referente a la clase y al material de clase y o lo que conversamos en la tutoría, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces, a lo menos en arquitectura de computadores, el examen es súper fácil, no tendrá alguna dificultad en preguntas con respecto a los temas de voltaje, a los temas de las fuentes de poder, por favor que revisen eso. Son las preguntas que un poco más tiene dificultad. Pero de ahí Perfecto. el examen es referente a la materia y es súper fácil. Tal vez en otras materias como redes de computadores, programación, sí los exámenes sí son mucho más complejos, ya que hay que hacer algoritmos, hay que hacer algún cálculo. Más en materia de arquitectura de computadoras es un poco más teórico, entonces es más fácil. Bien, Listo, muchas entonces gracias. comencemos con el tema del arranque. Cuando com- em, cuando nosotros encendemos una computadora, y aquí les voy a hacer una pregunta y les voy a poner a reflexionar un poco. Cuando encendemos una computadora, ¿qué creen que sucede? William, si tal vez nos puede ayudar con su opinión, ¿qué cree cuando pulsamos el botón de encendido de una computadora de escritorio específicamente? Mm, Ponen a trabajar el sistema operativo de la computadora, ¿no? Así es. Ya, no sé si podemos detallar un poquito más. ¿Qué es lo primero que podría suceder? Y haciendo mención a, a las a las anteriores clases, ¿no? Vamos a ver, por aquí, aquí.
a la anterior clase donde habíamos indicado, ha de ser un puesto un poquito más arriba, donde habíamos indicado los conectores. Tenemos el System Panel Connector, donde, donde tenemos el Power LED, el Power Sys, el Reset Switch y el HDD del LED. Entonces, cuando nosotros pulsamos el botón de encendido de un computador, mandamos un impulso eléctrico o hacemos contacto, ¿qué? Este Power LED, ¿sí? Power LED positivo, Power LED negativo. Entonces eso presionamos el botón de encendido y esto hace contacto. Positivo, negativo hace contacto, envía un pulso eléctrico a la mainboard, ¿sí? Y la mainboard con ese pulso eléctrico sabe y le dice a la fuente de poder, oye, me están encendiendo, empecemos a trabajar. Y de ahí sí la fuente de poder empezará a dar energía a los demás componentes, ¿ya? A dar energía. ¿Cómo va a dar energía a los demás componentes? Pues dependiendo, dependiendo del voltaje que hayamos visto. Voy a cerrar un ratito esto. Que, que hayamos visto que al disco duro se le dará, me parece que los 12 voltios, a la memoria RAM, a los conectores USB les dará 5 voltios, etcétera, etcétera. Pero consumo de esta distribución de energía que lo hace la mainboard y después inicializa los componentes, ¿cuál es de la gente que se encarga de hacer eso? Es el BIOS, ¿sí? El agente que se carga de realizar toda esta distribución de energía eh, y administración, que empiece a cargar la imagen la imagen, esas letritas negras que vemos en el computador. Bueno, actualmente, ya esas letritas negras se convierten en logotipos de los sistemas operativos, interfaces gráficas bastante avanzadas, pero antiguamente era una pantallita negra donde indicaba, eh, donde indicaba la, la información la información básica de la computadora, que podía ser memoria RAM, temperatura, eh, reconocimiento de disco, reconocimiento de periféricos, ¿sí? Mouse, teclado, reconocimiento de la red. Toda esa información básica marcaba los computadores. Perdón. Entonces, toda esta información básica que carga el computador son tareas importantes para la inicialización. Esto se llama autocomprobación del hardware o el código POST, ¿sí? ¿Qué es el código POST? El código POST es algo que tienen toditos los componentes electrónicos, ¿sí? Por ejemplo, el radio digital del carro tiene un código POST que cuando se le enciende, inicializa todos los componentes y revisa que estos componentes estén funcionando. Un celular también tiene código POST, que cuando se le enciende un celular, inicia todos los componentes, comprueba que estén funcionando, antena del celular, cámara, pantalla, el táctil integrado a la pantalla, Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, etcétera. Ya. Y cuando haya comprobado que todo esté funcionando, ahí sí inicializa lo que es el sistema operativo. ¿Ya? En el caso de las computadoras, también tienen un código POST, que como les había indicado, hacen la comprobación de toditos los componentes electrónicos. ¿Qué pasa si uno de estos componentes llegase a fallar? Lo que hace el código POST es presentar el error de alguna manera, ¿sí? Muchas veces cuando hay video, cuando hay imagen en el computador, lo presentará en pantalla en forma de un mensaje de error, con un código, a veces con código basura, pero el código POST o el BIOS tiene algunas maneras de comunicarse. No sé si es que en una laptop, en una computadora, ustedes
les ha pasado que algo no está funcionando bien, encienden el computador y les empieza a pitar. No sé si les ha pasado. Quiero bloquear el... Vamos a bloquearnos. Permítame un momentito. O les ha pasado, más que todo en las laptops, eh, que llega algún cliente, algún compañero de la empresa y les dice, ingeniero, compañero, no se me enciende la computadora, solamente se enciende un foquito. Hay un foquito que está parpadeando y la computadora no se enciende. O la computadora hace como que se prende la pantalla, ¿sí? Se vuelve a apagar, se vuelve a prender y después se apaga. Y ya no pasa nada más. Hay otras personas que dicen, la tecla de mayúsculas se enciende, empieza a parpadear algunas veces y ya hasta ahí llega. ¿Qué creen que esté pasando ahí? William y José, buenos días, que ya nos está acompañando. Muy buenos días. Ya, como les había indicado, el código POST tiene algunas maneras de comunicarse, ¿no es cierto? Y una de esas maneras es mediante sonidos o mediante parpadeos de los LEDs, ¿sí? ¿Qué LEDs? Puede ser el LED encendido, puede ser el LED de batería en una laptop, el HDD de LED, puede ser, bueno, en una computadora de escritorio comúnmente tiene parlantes internos, entonces manda por pitidos, ¿sí? Puede ser mediante el encendido y el apagado de las lámparas del monitor en una laptop, ¿sí? Entonces, nosotros cuando veamos que una computadora, ¿sí? Veamos que una computadora está con estos síntomas, debemos revisar cuál es cómo la computadora se está comunicando con nosotros y nos está tratando de alertar que eh, que existe alguna anomalía, algún error. Entonces, con la de la anterior clase le decía que es importante consultar el manual de los productos electrónicos, de las computadoras, las páginas oficiales, porque allí es donde se encuentra la nomenclatura de códigos de errores o la nomenclatura de códigos de errores post o códigos de errores del BIOS, ¿ya? Entonces, en esa nomenclatura te indica que puede ser que tienes un error en el procesador, ya. Y para identificar el error del procesador, la computadora pitará 3 veces de manera seguida y una vez de manera larga. Así más o menos como un código Morse, ¿ya? Te hace falta la memoria RAM o la memoria RAM no es reconocida. Cuando no te reconoce la memoria RAM, ¿qué es lo que pasa? No tienes video el principal síntoma es que no tienes video en pantalla. Ya. Entonces, y te hace un pitido. Y el manual te puede decir, si es que te pita 2 veces, se para un momento, te vuelve a pitar 2 veces, y así sucesivamente, tienes un error en la memoria RAM. Y, y comúnmente es así, de igual manera en las laptops, que hay laptops que no suenan, pero hay que revisar el LED, el LED de la batería, el LED encendido, que uno de los errores puede decir, si es que el LED permanece intermitente de manera continua, es un error de procesador, es un error de fuente, etcétera. Si es que la computadora, el LED de la computadora parpadea 2 veces, se apaga un momento y después parpadea 3 veces, hay un error en la memoria RAM, hay un error en alguna conexión, error de procesador, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para ya entrar un poquito en materia, el BIOS es un firmware, ¿sí? Es un firmware. ¿Qué es un firmware? Es, eh, es un software
Es un, es un programita de administrador de recursos que ayuda a conectar el hardware con el software. Eso es un firmware, sea en una computadora o sea en los aparatos electrónicos. La mayoría de aparatos electrónicos tiene firmware, ¿sí? Un firmware en el que nos ayuda a gestionar eh, a bajo nivel los recursos de hardware de algún componente electrónico. Una consola de videojuegos tiene firmware, una radio del carro tiene firmware también, un celular también tiene firmware, ¿sí? Entonces, eso es lo que el firmware es un sistema, un pequeño sistema operativo, ¿sí? Que nos ayuda a administrar los recursos de hardware a bajo nivel. La función principal del BIOS es tener una interfaz entre el hardware de la computadora y el software del sistema operativo durante el proceso de arranque, ac- lo que acabamos de hablar. Además, la BIOS contiene configuraciones básicas del sistema como la fecha, la hora del sistema, la secuencia de arranque, la configuración de los dispositivos y ajustes de seguridad. ¿Se acuerdan que en la anterior clase conversamos para qué es la pila? Y no sé si era William o José que nos comentaban que ayuda a guardar la fecha y la hora. Ya, exactamente es eso. Y cuando inicia el sistema operativo, ¿sí? Los sistemas operativos se conectan a Internet para buscar la hora a servidores que se llaman NTP, ¿sí? Pero en el caso de que no tengan Internet, consultan al BIOS que cuál es la fecha y la hora, ¿sí? Y con esa configuración setean la fecha y la hora del sistema operativo, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Ya. Vamos, todas las configuraciones que tenemos en Avios o en esta interfaz gráfica, pues están, como les habíamos comentado, la hora y la fecha, configuraciones de arranque, ¿sí? En la clase anterior vimos cómo pueden estar ordenados los discos duros de tal manera que pueda arrancar por el disco ser, ¿sí? Sin embargo, por la configuración del BIOS también podemos configurar este arranque sin la necesidad de abrir la computadora y reordenar físicamente las conexiones de los discos. No permite hacer eso. Tenemos configuraciones eh, como por ejemplo, hay computadoras que pueden bloquear o desbloquear los puertos USB, hay computadoras, BIOS de las computadoras que pueden utilizar la capacidad de virtualización del procesador, los cuales nos ayudan a utilizar programas para máquinas virtuales como VMware, como VirtualBox, ¿sí? Se debe configurar ahí. Podemos setear una contraseña, ¿sí? Para evitar que otras personas nos desconfiguren o cambien la configuración del BIOS. Entonces tenemos, dependiendo del modelo de la computadora, de la laptop, o de la tarjeta madre específicamente, tendremos algunas opciones en el BIOS. Y estas configuraciones, pues, ¿dónde se guardan? Se guardan en una pequeña memoria, ¿sí? Que se llama CMOS RAM, ¿sí? Que en inglés significa Complementary Metal Oxide Semiconductor Random Access Memory, que es un tipo de memoria volátil. Que habíamos dicho con las memorias volátiles como la memoria RAM normal, que cuando se va la energía eléctrica, pues eh, todo lo que está en memoria se borra, ¿sí? Entonces con esta hacemos RAM ocurre lo mismo. ¿Cuál es la particularidad? Que estas configuraciones siempre están almacenadas porque hay una pequeña batería, ¿sí? Generalmente una batería de reloj, una batería tipo botón, que alimenta esta memoria. Entonces, de este modo, pues, la memoria CMOS RAM, pues, puede mantener las configuraciones de la BIOS, ¿sí? Eh, a veces sucede, o no sé si han visto computadores en donde prenden el computador y prenden el computador y le sale un mensaje de error, que la BIOS ha sido desconfigurada, ¿sí? Presione F1 para continuar. Presionan F1 y pues
la mayoría de veces pues inicia normalmente el computador. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que como está configurado por defecto la BIOS, puede que el computador esté configurado así, arranque de manera normal y pues no hay algún caso. ¿Qué es lo que pasa? Que puede ser que la batería haya cumplido su ciclo de vida útil, ¿sí? Y ya no esté guardando las configuraciones de la CMOS. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que inicia el computador, la CMOS arranca con las configuraciones por defecto, ¿sí? Por las configuraciones que tiene de fábrica la BIOS, ¿sí? Y con esas configuraciones, pues, arranca el sistema operativo. Entonces, muchas veces, más que todo en las computadoras de escritorio antiguitas, suele, suele suceder esto, ¿ya? Entonces dice que a diferencia de la RAM convencional, como habíamos indicado, la CMOS RAM retiene información almacenada incluso cuando la computadora está apagada, gracias a la pequeña batería que tenemos integrado en la memory. La CMOS RAM almacena información crítica para el funcionamiento del sistema, como configuración de fecha y hora, la secuencia de arranque, la contraseña de los BIOS y otros ajustes específicos de hardware, como habíamos indicado. La información almacenada en la CMOS RAM accede y modifica a través de la BIOS, ¿sí? La BIOS es el programita que nos proporciona la interfaz para cambiar y reconfigurar todas estas parametrizaciones, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto? El BIOS en comparación a la CMOS RAM. La BIOS es un firmware integrado en la placa, en la placa madre de la computadora. Es la parte lógica, sí, es la parte de software, podríamos decirlo, que nos ayuda a administrar los recursos de hardware en bajo nivel, ¿sí? En cambio, la CMOS RAM es un tipo de memoria, ¿sí? Entonces no es lo mismo. El BIOS es un firmware, la CMOS RAM es un tipo de memoria que se utiliza para almacenar la configuración de la BIOS, ¿sí? Se complementa o uno se almacena en el otro. La BIOS tiene el código, las rutinas necesarias para iniciar la computadora, ¿sí? Mientras que la hacemos RAM almacena esta información para que la computadora pueda inicializar de manera correcta. La BIOS accede y modifica a través de la interfaz de la misma durante el proceso de arranque y mediante la configuración del BIOS en el sistema operativo. Y perdón, y la información almacenada en la CMOS también se accede y modifica a través de la BIOS durante el proceso de arranque y mediante la configuración del BIOS en el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo accedemos al BIOS? Entonces, es algo que muchos de ustedes ya lo pueden conocer durante el proceso de arranque, es decir, iniciamos la computadora o encendemos el computador, tenemos que presionar inmediatamente alguna tecla. Cuál puede ser esta tecla? Pues dependiendo la marca y el modelo del computador, puede ser suprimir en el caso de las computadoras de escritorio mayormente, puede ser F2, F10, Escape, puede ser a veces puede ser el TAF, ya depende bastante depende bastante de la computadora, del modelo eh, que estemos utilizando, ¿sí? La interfaz de navegación del BioSetup puede variar según el fabricante de la placa madre, ¿sí? Entonces, pues, hay algunas marcas que ya le ponen interfaz más futurista o interfaz con tipo, con temas de gaming, con dashboard, con cómo está la temperatura, o la mayoría aquí permítanme indicarles, o antiguamente había un estándar de BIOS que era parecido al que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Donde básicamente, ¿qué opciones teníamos? Pues características de la memoria CMOS, características avanzadas de las BIOS como tal. Aquí había configuraciones, cómo va a guardar la memoria en la CMOS RAM, configuraciones avanzadas de cómo va a estar configurada la interfaz de la BIOS, Advanced Chipset Features, el chipset hace referencia al procesador, ¿sí? Si es que vamos a reconfigurar
arquitectura o aquí podemos activar el tema de la virtualización, ¿sí? Para poder cargar máquinas virtuales, las opciones sobre los periféricos integrados. Aquí podemos, antiguamente se podía bloquear los USBs, mouse, teclado, ¿sí? Aquí podemos administrar el tema de la energía, ¿sí? Me parece que antes podríamos cambiar configuraciones entre fuentes de poder o fuentes de poder ATX cuando había el paso de generación. Configuraciones con con los slots PCI, si lo podemos habilitar, deshabilitar, etcétera. Este PCGL status es bastante importante porque dentro podemos revisar cómo está la memoria RAM, cuánto está utilizando, el procesador, cuánto está, cuál es el desempeño del procesador, la temperatura para las placas madres que tenían sensor de temperatura, aunque ahora ya la mayoría tiene. La temperatura es bastante importante. Y bueno, cuando estamos en navíos, pues el procesador estará trabajando a un bajo nivel, los componentes de igual manera. Entonces, cuando veamos la temperatura en el BIOS, es muy probable que la temperatura esté baja, ¿sí? Sin embargo, es también importante revisar porque en la mayoría de veces también nos indican a cuántas revoluciones por minuto está trabajando el ventilador del computador, el ventilador que se coloca específicamente en el procesador, ¿ya? Aquí les hago una pequeña pregunta. Tal vez ustedes saben a cuántas revoluciones por minuto normalmente debe trabajar el ventilador del procesador. O les hago una pregunta Entre más tres fácil. punto cinco tal ¿Qué- vez, sí, tres ¿Perdón? punto cinco entre 3.5 más o menos a 4. 3.5 a 4 revoluciones por minuto, está muy poquito. La computadora se va a calentar. Revoluciones por minuto son la cantidad de vueltas que da las hélices dentro de un minuto, ¿sí? Entonces, normalmente un cooler trabaja, si la memoria no me falla, a 3.600 revoluciones por minuto. Esto es cuando el procesador está a 49 grados, a 60 grados por temperatura. Cuando los grados de temperatura o el calor o la temperatura del procesador aumenta, entonces esto es detectado por los sensores de temperatura de la placa madre, entonces le dice, oye, el procesador se está calentando, tal vez estás haciendo algún trabajo, estás jugando, estás con varias pestañas abiertas, estás minando, estás haciendo algún trabajo de diseño gráfico, alguna cosa. Entonces, para que el procesador no llegue a los 100 grados centígrados, sí, que habíamos dicho en la anterior clase, que si que si el procesador llega a los 100 grados centígrados, por seguridad se tiene que desconectar, ¿no es cierto? Entonces, eso hace el sensor de temperatura. Le dice a la mainboard, oye, el procesador está aumentando la temperatura. Necesito que el cooler empiece a ventilar o a disipar el calor de mejor manera. Súbele las revoluciones por minuto a las hélices. Súbele los RPM, ¿sí? Entonces, esta instrucción manda la mainboard, sube las revoluciones a 4.100, 4.200, lo que sea necesario, y trata de mantener estable el- la temperatura del procesador. Entonces, no sé si es que cuando ustedes inician algún videojuego, esto más que todo nos pasaba de pequeños, iniciábamos algún videojuego, la computadora empezaba a sonar, muchas computadoras decían, yo inicio un videojuego y mi computadora empieza a despegar, y empezaba a sonar fuertísimo, no sé si les ha pasado. O un caso también, esto me parece que
No recuerdo si era en las PlayStation 3 o en las PlayStation 4 que había muchas quejas en las cuales decía, yo enciendo mi PlayStation y pongo algún juego y la PlayStation empieza a despegar, empieza a sonar bastante fuerte. ¿Por qué creen que sea esto? Recuerden que, recuerden que los procesadores, tanto el procesador principal como el procesador de video, me parece que no hemos visto tarjetas gráficas todavía, ¿no es cierto? Las tarjetas gráficas que se instalan en la computadora también tienen un procesador, ¿sí? Muchas veces tienen un procesador más fuerte o con más características del procesador principal que tenemos instalado en la placa madre, lo cual genera mucho más calor, ¿sí? Cuando genera calor, por cuando empieza a trabajar con tareas complejas o con tareas de renderización. Y estas tareas de renderización, ¿dónde se encuentran? Pues en el despliegue de videojuegos, en el despliegue de los programas de diseño gráfico, dependiendo de lo que estemos haciendo, en el despliegue de los programas de edición de video o videoproducción, ¿sí? Entonces, cuando pasa esto, los procesadores empiezan a trabajar bastante. ¿Y qué pasa con eso? Pues empiezan a tener bastante temperatura y pues deben ser disipados de alguna manera. ¿Sí? Entonces, esta temperatura, ¿dónde la podemos detectar? Aquí, en el BIOS. Obviamente, en los sistemas operativos tenemos algunos programas. Uno de ellos me parece que se llama CPU-Z. Sí, es un programa en el cual podemos monitorear los recursos de la computadora y entre ellos podemos monitorear el, la temperatura y también podemos monitorear los RPM del ventilador, ¿sí? Hay otro que se llama HW Monitor, no sé si es que lo vimos la anterior clase. Aquí está justo. HW Monitor, que es una herramienta gratuita que te permite monitorear varios aspectos de hardware de tu computadora, incluyendo temperatura, voltaje, consumo de energía, ¿sí? Consumo de energía que es ahora bastante necesario por el tema de los apagones. CPU-Z, que es una utilidad, proporciona información detallada sobre el procesador, memoria RAM, placa madre, etcétera, etcétera. Y GPU-Z, que es similar al anterior, pero se especializa en tarjetas gráficas de la computadora, que de igual manera ahí te puede ayudar a monitorear el aspecto del rendimiento del CPU, la memoria RAM, la temperatura. Hay tarjetas gráficas que vienen con su propio ventilador, igual las revoluciones por minuto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hasta aquí una pregunta. Ya. Pues, les voy a poner nuevamente en modo presentación. Ya. Pues, ¿cuáles son las opciones de la BIOS? Configuración del reloj y la fecha del sistema que ya habíamos hablado. Configuración de la secuencia de arranque para seleccionar el dispositivo en cuál se encargará de cargar el sistema operativo. Configuración de la CPU como velocidad del reloj y las características avanzadas. Configuración de dispositivos de almacenamiento y los puertos de entrada y salida, puertos USB. Dispositivos de almacenamiento como eh, discos duros, apertura para el bloqueo en los puertos USB, configuraciones de seguridad como contraseñas de las BIOS y funciones de protección. Me parece que hay algunos BIOS, me parece que los más actuales inclusive vienen con características para el encriptado de disco, para la protección misma. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya un BIOS, ¿sí? Y tenemos un BIOS ya un poquito más actual. Él ya tiene un dashboard, ¿sí? Ya tiene el tema de la temperatura, el tema del CPU, el voltaje que está consumiendo, ¿sí? Aquí está, no se ve
en el gráfico, pero aquí está la velocidad del fan. El fan es el ventilador, ¿sí? CPU fan. Si es que conectamos otros ventiladores, pues muchas veces lo podemos controlar o monitorear por acá, ¿sí? Nos dice todos los dispositivos que están conectados al computador, ¿sí? Y aquí hay algo que se llama UEFI. ¿Qué será el UEFI? ¿Sí? Pues el Wi-Fi es una interfaz de firmware ya moderna diseñada para reemplazar el BIOS, ¿sí? Cuando hablamos de BIOS, pues son interfaces ya antiguitas que fueron reemplazadas por este Wi-Fi, ¿sí? El Wi-Fi permite un inicio más rápido del sistema, una gestión más eficiente de dispositivos de almacenamiento grandes, y ahora antes había discos de 16 megas, de 50 megas, después aparecieron de 1 giga, 2 gigas, etcétera, etcétera. Ahora hay discos inclusive de más de 16 terabytes, ¿ya? Entonces, este sistema Wi-Fi permite la gestión de discos de almacenamiento masivo grandes, ¿ya? Y una interfaz gráfica, pues, más más amigable, ¿sí? Entonces, no sé si en las computadoras actuales, en las laptops actuales, ya no aparece la típica pantalla negra en donde sale todas las notificaciones del código post. Ahora ya se va directamente al logotipo de Windows, ¿sí? Y dependiendo, a la presentación de Windows, perdón, y dependiendo la marca o el modelo, pues aparecerán en la pantalla de inicio del sistema operativo, ¿sí? El, el Wi-Fi también proporciona capacidades de seguridad mejoradas como Security Boot, que ayuda a prevenir la carga de software malicioso durante el inicio del sistema. Hay virus informáticos de todo tipo, sabor y gusto. Entonces hay algunos que se encargan de entrar al código del BIOS para infectar, ¿sí? Entonces hay algunos virus un poquito más sofisticados que hacen eso y dañan el arranque del computador, ¿sí? Hay como un dato curioso, el arranque del computador o el arranque del sistema operativo se guarda en los 15 primeros sectores del disco duro, ¿sí? En los 15 primeros sectores del disco duro es donde se guarda este, el arranque, los códigos de arranque, y esto se llama como se lo denomina MBR o Master Boot Record, ¿sí? Que es los sectores de arranque, ¿sí? Ya. El Wi-Fi es compatible con arquitecturas de 32 y 64 bits, lo que permite un soporte más amplio para hardware y software. ¿Sabemos lo que es arquitectura o cuando la palabra arquitectura sabemos a qué se refiere? William y José tal vez han escuchado el término x86, x64, tal vez han escuchado ese término y ustedes, ¿de qué consideran que significa esto? Cuando hablan del término x86, x32, x64. No, no, ingeniero, la verdad no. Ya. Cuando hablamos en este término, hablamos del tipo de arquitectura del computador, específicamente del tipo de arquitectura del procesador. Un procesador antiguamente podía venir con una arquitectura de 32 o 64 bytes. A la arquitectura de 32 bytes también se le conoce como x86, ¿sí? Y a la arquitectura de 64 bytes también se le conoce x64. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que un procesador puede procesar los lotes de código de código de programación o o líneas de instrucciones dependiendo de la arquitectura. Un procesador de 32 bytes puede ejecutar operaciones en lotes de 32 líneas, ¿sí? O en lotes de 32 instrucciones. Es lo que puede hacer un procesador de 32 bytes.
En cambio, un procesador de 64 bytes puede procesar lotes hasta de 64 líneas al mismo tiempo, ¿sí? Y de esta manera, pues, obviamente un procesador con arquitectura de 64 bytes o x64 será el doble de rápido o el doble de eficiente de que un procesador con una arquitectura de 32 bits o x86, ¿sí? Entonces, UEFI es compatible con estas dos arquitecturas, lo que permite un soporte más amplio para hardware y software modernos, ¿sí? La principal diferencia entre UEFI y Legacy BIOS, lo decimos Legacy BIOS así o BIOS heredado o también heredado, se lo menciona de esta manera, radica en su arquitectura y su funcionalidad, ¿sí? Mientras que el BIOS tradicional está basado en texto y opera en modo real a bajo nivel, UEFI utiliza una interfaz gráfica y opera en modo protegido, lo que permite acceder a capacidades más avanzadas del hub o administrarlo de manera más eficiente. UEFI es más versátil y puede admitir sistemas operativos más modernos y hardware más avanzado, mientras que el BIOS tradicional pues, puede tener limitaciones en ese sentido. UEFI Wi-Fi ya puede inclusive, tiene la capacidad de hacer un multiboot como vimos en la anterior clase, pero no para instalar un sistema operativo, sino para poder iniciarlo, ¿sí? Un inicio de sesión donde antes de que prendas la computadora y antes que ingrese al sistema operativo, te da un menú en donde te permita cargar mi invento. ¿Quieres cargar Microsoft Windows? ¿Quieres cargar Microsoft Linux Ubuntu? ¿Quieres cargar Kali Linux, etcétera, etcétera? Y tú puedas elegir por dónde quieres iniciar. Ya te permite eso, ¿sí? Ya. Hasta aquí alguna pregunta. Y Ok, viene lo sí, le del estamos código entendiendo. POST. ¿Perdón? No, sí le estoy entendiendo más o menos. Sí le estoy cachando Ya, todo. listo. Cualquier cosa, cualquier parte técnica o si es que quieren que la repitamos de otra manera, con mucho gusto. Perfecto. Seguimos con el código POST que ya hemos Ya hemos conversado que es una prueba de autodiagnóstico. O código POST también se lo llama Power on Self-Test, que es una prueba de una autoevaluación, ¿sí? Entonces, el código POST lo que hace es una serie de pruebas automáticas que realiza la computadora durante el proceso de arranque para verificar que todos los componentes electrónicos o los componentes de hardware estén funcionando correctamente, ¿sí? Un código CMD es lo mismo, Inge. ¿Perdón? Los códigos CMD son los mismos para ejecutar esas pruebas. No, el código, bueno, lo que CMD si te refieres a lo que es el command prompt, Ah, exacto, CMD, esto, ay, perdón. exacto. Solo CMD. Ajá. Ah, no, 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 el CMD significa, si no recuerdo, si no me equivoco, es command, command prompt. O sea, esta pantallita se llama Exacto. command prompt, ¿sí? Lo Ajá. que ponemos aquí, CMD, es el comando para que se inicie el command prompt o también conocido como el símbolo del sistema, ¿ya? Pero es Ah, algo ok. totalmente diferente, ¿sí? Ah, El ok. command prompt es una pantalla de consola, la cual nos permite mediante comandos poder administrar los recursos del sistema operativo o inclusive los recursos del hardware a bajo nivel. Cuando digo a bajo nivel es mediante los comandos, ¿sí? Mediante comandos, mediante instrucciones de programación o mediante bits. Eso es lo que me refiero cuando digo a bajo nivel, pero es totalmente independiente a lo que es el código POST. El código POST son rutinas, son instrucciones que ayudan a autoevaluar a la computadora para verificar si todos los componentes electrónicos están funcionando de manera correcta, ¿sí? Perfecto. Entonces, ok, entonces una de las cosas más comunes que suele fallar en un código POST o cuando el código POST está autodiagnosticándose
es la memoria RAM, ¿sí? Si, por ejemplo, y dependiendo de la computadora, si la computadora emite pitidos largos o cortos y repetitivos al encenderse, podría indicar un problema con la memoria RAM, que la memoria RAM esté mal colocada, que la memoria RAM no esté funcionando, o muchas veces que hay suciedad entre los contactos de cobre de la memoria RAM y el zócalo donde se lo inserta. Entonces, uno de los diagnósticos, uno de los problemas más comunes que suele suceder es que la pantalla de la computadora no te da imagen. No te da imagen, no te da video, pero te está dando un pitido. Entonces, dependiendo de ese pitido, pues lo que tenemos que hacer es consultar con la página oficial de la computadora, si es una computadora de escritorio, con la página oficial de la mainboard y consultar el catálogo del código POST. Entonces dice, sí, son tres pitidos cortos y uno largo, significa error de memoria RAM. Y eso lo podemos empatar. ¿Por qué? Porque no me da video. Entonces ahí sí puedo diagnosticar que es un caso, un error de la memoria RAM. Lo que yo les trato de indicar con esto es que no se me conviertan en técnicos de memoria. Que diga, ven un computador que no da video y ya de una me digan, es memoria RAM. No, necesito que diagnostiquen, que revisen, que tomen la sintomatología de la computadora, que revisen que en realidad hay un error de código POST, lo evalúen, lo interpreten y de ahí puedan hacer un match con la sintomatología que pueden ver de manera superficial. El código POST me indica que hay un fallo en la memoria RAM y esto lo empato con una sintomatología que es que en la computadora no me da imagen, ¿sí? Y con esto ya puedo diagnosticar que es un problema de la memoria RAM. O el código POST me está indicando un fallo en la tarjeta gráfica. Y esto lo puedo verificar. ¿Por qué? Porque la pantalla está pixelada, porque hay una pantalla verde o porque no me da video. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un fallo en la tarjeta madre. Hay un fallo en el mouse, hay un fallo en el teclado, no están bien conectados. Hay, un- perdón, hay un fallo en el procesador, también puede ocurrir, ¿sí? O si es que no, o si es que es el caso que no pita. No da pitidos, no da imagen, no hay intermitencias de LED. Si es que no hay nada, ¿ustedes qué deberían revisar? William y José. Si es que no hay pitidos, no hay intermitencia de LED y obviamente no hay imagen o video en la pantalla, ¿qué deberíamos revisar? Ya, la memoria ¿Perdón? regional. La memoria regional. No, 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 no. O sea, la memoria RAM yo la podría revisar si es que tuviera algún pitido, alguna comunicación por parte del código POST. Pero si no tengo ninguna comunicación, ¿qué sería lo primero que debería revisar? ¿Perdón? José me estaba diciendo algo. No le puedo escuchar, creo que está diciendo algo, pero no le puedo escuchar bien. ¿Me escucha? Ahí le escucho, José. Ahí sí le escucho. Ok, buen día. Mi micrófono está un poco defectuoso, creo. No se Eh, preocupe. Creo que hay que revisar la fuente de poder. Si es que no, Exactamente. no Exactamente. Sí. hay video y no hay... Claro, si es que no nos da alguna señal de que esté pasando corriente, lo primero que bueno, lo primero que deberíamos revisar es si es que está conectado o no. Deberíamos revisar si es que está conectado y posteriormente revisar si es que la fuente de poder tiene algún daño. ¿Por qué? Porque es la primera que manda energía y la que ayuda inclusive al código POS evaluar lo que está pasando de manera interna, ¿sí? Me estoy dando cuenta y por si acaso ya nos queda muy poco tiempo para las 9 de la mañana, entonces si es que se corta la grabación, pues me dan un tiempito
que se conecte la contingencia, que se haga el switcheo y seguimos la clase. Ya. Entonces sí, efectivamente, y ahorita caigo en cuenta que les dejé como tarea cómo hacer la revisión de la fuente de poder con un clip, ¿no es cierto? Sí, tal vez lo pudieron consultar por qué revisamos revisamos la fuente de poder conectando un clip, sí, un clip de metal obviamente, en un pórtico verde, sí, y en otro pórtico negro. Vamos a hacer un paréntesis. Estamos en la lámina, déjenme ver, en la lámina 60. Y esto estaba acá. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que si yo quiero comprobar si una fuente de poder está funcionando, por lo menos está pasando energía, yo cojo estas dos filas, esta fila de acá, ¿sí? Y coloco aquí una parte de con el clip cojo y conecto acá, ¿sí? Lo pongo por acá, en el verde de la segunda fila. Y en la otra fila lo conecto en cualquiera de los pines negros, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, la idea era que lo puedan averiguar y la respuesta es muy fácil, porque aquí mismo dice, Yo, ingeniero, bueno, ¿sí? yo le averigüé y creo que es porque el cable verde es el positivo de energía. Ya, exactamente. Y el cable negro y el zócalo negro, Es de tierra para hacer, o el exactamente. negativo en todo Ujú. caso. Ajá. Entonces, Hace como el negativo. básicamente es eso y la respuesta es muy simple. Este es el contacto donde mandamos el pulso eléctrico para encender la fuente de poder, ¿sí? Entonces lo que hacemos es conectar estos dos y conectamos posteriormente la fuente de energía, ¿sí? Eso es básicamente lo que era la pequeña tareita. Bien, entonces volvamos a la lámina 60. ¿Y qué otro ejemplo eh, podríamos revisar? Si ya, si igual no da pitidos, y ya comprobamos que la fuente de poder está funcionando, la volvemos a conectar. ¿Y qué es lo que sucede? Les voy a poner otro ejemplo. Ya identificamos la fuente de poder, está funcionando, le volvemos a conectar y ahora las lámparas del monitor se encienden y se apagan y no da, y sigue sin dar pitidos. ¿Qué creen que está sucediendo? Se fue la luz. Se fue la luz en todo el barrio.